Eh, as- Hay mucho que decir sobre esto. Creo que esta es una de las conversaciones más importantes que podemos estar teniendo el día de hoy. Así que en honor al tiempo, voy a compartir mi pantalla y voy a comenzar a presentar. Entonces, la charla ABC del cambio climático. Primero, una breve introducción antes de entrar en los temas. Yo presento por lo general bastante rápido, pero las diapositivas van a quedar de referencia y siempre disponible para responder preguntas y volver a reunirnos a conversar de estas cosas. Entonces, lo que vamos a abordar hoy día es más o menos qué es el cambio climático, algunas de sus características que son poco conocidas por las distintas personas y qué es lo que se puede hacer, una introducción, porque podemos estar hablando varios días de qué se puede hacer dependiendo digamos, el público de que se trate, el tipo de actor, etcétera. Entonces, lo primero, también a modo introductorio, es entender que para nadie es un secreto que la Tierra no va por buen camino, no solamente por temas económicos, temas también de conflictos bélicos, sino que también precisamente por los distintos problemas ambientales que existen. Entonces, lo importante que hay que entender primero es que ¿por qué es el problema ambiental en este momento el más importante que puede afectar a los demás problemas que conocemos? Precisamente porque si el entorno no tiene un buen estado de salud, esto multiplica los otros problemas que tenemos en nuestra sociedad, en nuestra civilización. Por ejemplo, si es que el medio ambiente no anda bien, la economía no puede funcionar adecuadamente. Aumenta la pobreza, existen aumentos en problemas de salud, existen migraciones, se ha visto también un aumento en la delincuencia, la conflictividad social, la inestabilidad política, problemas también en el acceso a la educación. Esto, de esta manera, lo ha entendido el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y en esa línea, digamos, han empezado distintos cuerpos de defensa de distintos países a analizar el fenómeno de cómo sistémicamente impacta una mala calidad del medio ambiente en distintos problemas que pueden impactar a nuestra civilización. Entonces, la misma idea representada de otra manera, si es que entendemos que la sociedad funciona o se basa en un sistema económico, ese sistema económico a su vez se basa en el correcto funcionamiento de la naturaleza. Si es que no funciona bien el sistema natural, evidentemente que lo que viene arriba en la pirámide tampoco puede funcionar apropiadamente. Esta simplemente es otra imagen de lo que muchas veces escuchamos, bueno, ¿qué importa precisamente a propósito del trabajo de la fundación? eh, a veces uno se encuentra con el comentario, ¿qué importa si se extingue una especie? Bueno, hay que comprender que nuestro funcionamiento de nuestro sistema económico depende de la integración y la complejidad en la que interactúan estas distintas especies. Entonces, otra cosa importante que hay que mencionar es que el problema ambiental no es realmente uno solo, son varios problemas que están interconectados. Y entre ellos, el cambio climático, sobre el que vamos a hablar hoy día, es solamente uno de esos problemas, lo pueden ver aquí arriba, pero existen varios otros, cambio del uso del suelo, escasez hídrica, acidificación del océano, y el Centro de Resiliencia de Estocolmo ha identificado algunos de estos problemas ambientales y los ha estudiado como límites planetarios y está estudiando cómo estos distintos problemas ambientales se van agravando y puede ser que superen ciertos límites del planeta. Entonces, hoy hablaremos del cambio climático, pero evitemos solamente la visión de túnel. De hecho, una cosa que quisiera destacar también cuando estuve revisando la página web de la empresa, es que una cosa que muy positiva que quisiera destacar es que han evitado la visión de túnel precisamente porque vi que tienen un trabajo con los objetivos de desarrollo sostenible. Y precisamente una de las cosas que tiene el objetivo de desarrollo sostenible es que en el número 17 dice que tiene que haber cierta integración entre los distintos objetivos de desarrollo, precisamente porque el impacto en uno de los problemas ambientales puede generar impacto en los demás. Entonces, por ejemplo, cambio climático genera mayor pobreza. La pobreza genera problemas de igualdad de género. La pobreza también genera problemas en el acceso a la educación. Entonces, hay una relación integrante de todos estos problemas y es importante tener este pensamiento sistémico para poder hablar y abordar estos temas. Entonces, otra cosa también que hay que mencionar como punto de entrada es que no es fácil para nuestro cerebro procesar el cambio climático. ¿Por qué? Porque es un montón de información que es muy angustiante. Eh, y nuestro sistema nervioso puede contestar a esta angustia de distintas maneras. Por ejemplo,
evadiéndolo, por ejemplo, queriendo en el fondo no tomar acción. Y por eso es que también está surgiendo un nuevo tipo de vocabulario precisamente asociado a la crisis climática, como lo es el término de la ecoansiedad, que es el miedo a la incertidumbre que supone para nuestro futuro, que es lo que es el cambio climático. Em, entonces, y también tenemos sesgos cognitivos como seres humanos. Por ejemplo, el efecto espectador. Creemos que alguien más se tiene que encargar de esta crisis. Pero como vamos a ver en lo que sigue, resulta que la civilización humana no está haciendo lo suficiente todavía para abordar esta crisis y que ya corresponde, en el fondo, que todos los distintos actores puedan involucrarse en este fenómeno. Y bueno, hay más sesgos cognitivos, no voy a entrar en ellos en este momento. Entonces, generalmente yo he dado varias veces esta charla, incluso también a directivos de cuerpos militares como que están precisamente interesados en comprender este fenómeno. Y claro, uno comienza interesado y después cuando uno empieza como a comentar las malas noticias, decrece obviamente la motivación porque es algo muy difícil del fondo procesar. Pero como la charla también habla de soluciones climáticas, también evidentemente eh, va a aumentar también, la idea es aumentar la capacidad de visión que pueden tener personas como ustedes, que en el fondo trabajan en una empresa, en cargos en que pueden tomar acción y pueden hacer las cosas de una manera distinta. Entonces, lo primero, antes de entrar, es que de entrar en materia, es que hay que comprender que no tiene sentido preocuparse también de lo que no podemos controlar. Nosotros no podemos controlar directamente lo que hacen los líderes mundiales, que en definitiva pueden tomar decisiones sobre esta materia, pero sí tienen un ámbito de control y de gestión importante en su rol dentro de la empresa. Y eso, enfocar la energía y la atención en ese ámbito de control es crucial, porque cuando uno pone la atención ahí, puede darse cuenta que puede tener un efecto multiplicador y catalizador. Entonces, otra forma también de ver esto es lo que Stephen Covey, un autor que escribió el libro Siete hábitos de la gente altamente efectiva, precisamente hablaba de que uno tiene que poner la energía en lo que es su círculo de influencia. Y a medida que más lo hace, va a poder aumentar ese círculo de influencia. Entonces, bueno, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático es el cambio en el clima de la Tierra que puede producirse por efectos naturales, pero que desde la revolución industrial se ha visto que se ha producido por el aumento de los gases de efecto invernadero. El efecto invernadero es aquel por el cual ciertos gases que están en nuestra atmósfera atrapan el calor del sol que recibimos a través de la radiación e impiden que éste vuelva al espacio, aumentando la temperatura promedio de la Tierra. Y esto, si bien ha comenzado desde la revolución industrial, se ha acelerado en los últimos 30 años. Y hay más de un gas de efecto invernadero. Aquí yo les muestro tres: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso. Y bueno, la tendencia en materia de temperatura, si es que no hacemos nada, puede llegar, digamos, entre 4 o 5 el aumento de temperatura promedio de la Tierra. Y la idea es evitar el aumento por sobre 1,5 grados Celsius, que parece que no lo estamos logrando muy bien, y tratar de que no aumenten los dos. Entonces, este también es un gráfico que muestra la temperatura promedio global entre los años 1901 y 2020, y se puede ver cómo efectivamente ha ido aumentando la temperatura. Entonces, uno de los números más importantes de esta crisis es el número 418. De hecho, mucha gente en Twitter ahora se está poniendo... ¿Qué es este número que se está volviendo muy popular? Es en el fondo el número de partes por millón de moléculas de dióxido de carbono que hay en la atmósfera, entendiendo que el nivel aceptable de partes por millón es 350 y que este ya se sobrepasó más o menos en los años 90 y ahora ya vamos un poco más que 418. Entonces, por eso hay mucha gente en Twitter que se está poniendo del fondo como una marca histórica. Bueno, en vez de poner que yo nací en el 90, yo nací cuando existían 350 partes por millón. Y también hay que entender que este es un número para ponerlo en contexto, que lo que representa es que existe más dióxido de carbono en la atmósfera que el que existía cuando estaban los dinosaurios pisando la faz de esta Tierra. Entonces es una situación completamente anómala. Y otra cosa que también hay que comprender es que
la tendencia histórica de esto, este es un mapa del mundo para que representa en el fondo el tamaño de los distintos continentes de acuerdo a su contribución histórica de gases de efecto invernadero. Ha sido el norte global quien históricamente ha emitido más gases de efecto invernadero, y esto se puede representar también de varias formas cuando uno mira también un gráfico de torta, cuáles son el top 10 de países que más han emitido: China, Estados Unidos, India, Unión Europea, Rusia, Japón, Brasil, Indonesia, Irán y Canadá. Y aquí en gris están todos los otros estados o países del planeta. Y uno se preguntará, bueno, entonces, ¿por qué estamos teniendo esta conversación si Chile emite menos del 0,1 por ciento de gases de efecto invernadero? La respuesta la muestra el mismo gráfico, porque en el fondo, para resolver este problema, si todos los países que emiten menos de 0,1% pensaran, yo no voy a hacer cargo de este problema, esto es problema de los grandes titanes, yo no me meto en esa pelea, bueno, tampoco se va a resolver el cambio climático, porque todos estos países que contribuyen menos del 0,1% representan cerca de un tercio de este gráfico que ustedes están viendo. Y además, la tendencia, si bien la tendencia ha sido que han sido los países del hemisferio norte, del norte global, los que más han emitido gases, ahora, con el desarrollo de los países del hemisferio sur, la tendencia es que están crecientemente aumentando las emisiones de lo que es el sur global. Esta es otra gráfica que muestra lo mismo, de 23 países, en el fondo, que son los que más han emitido, versus 150 otros países que son responsables de la otra mitad de los gases de efecto invernadero. Entonces, yo quería compartirles 4 o 5 características del cambio climático. Hay un informe que es del panel científico, se llama Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que constantemente emiten distintos informes sobre el estado y las proyecciones del medio ambiente. Si a ustedes les interesa, yo los invito a revisarlos porque esa es la fuente oficial científica más actualizada que existe. Entonces, estas distintas conclusiones se las dejo acá, pero reelaboradas es un poco lo mismo que lo que les voy a comentar acá. El cambio climático, ¿por qué es tan grave? ¿Cuál es la urgencia que existe para abordarlo? Hay que entender que se está acelerando. Esto poca gente lo sabe, así que me interesa que ustedes lo manejen bien. Cada día que pasa se está haciendo más rápido. ¿Y por qué? Hay varias formas que eso está ocurriendo. ¿Es irreversible? ¿Hasta qué punto es irreversible? ¿Por qué se habla de que es irreversible? Y que en el fondo hay dos tipos de cambio climático. Entonces, la urgencia tiene que ver con que nosotros estamos en este punto, y este punto, en el fondo, perdón, estamos aquí más o menos en este punto, y si, la ventana que tenemos, si queremos evitar el aumento de la temperatura, es más o menos el año 2030. 2030 no es una fecha que está muy alejada en el futuro. De hecho, si uno cuenta los días, son más o menos son menos de 2300 días la última vez que lo calculé. Y bueno, cada vez se hace más pequeña esa ventana. Entonces, los distintos modelos y las rutas como de desarrollo y de reducción de gases de efecto invernadero están tomando el 2030 como una fecha de referencia. Cada estado tiene que suscribe el Acuerdo de París, que es un tratado internacional en este momento el más relevante en materia de cambio climático, tiene ciertas contribuciones que se llaman contribuciones nacionalmente determinadas, y que son los objetivos que tiene cada país en. ¿Perdimos a Alex o soy solo yo? Listo, se acabó. Eso se traduce, ellos piensan olas de calor. Pero lo que hay que comprender es que a medida que aumenta la temperatura de la Tierra, también aumenta la cantidad de agua que hay en la atmósfera y la inestabilidad del sistema atmosférico. Y por eso, eso se traduce en un aumento de la intensidad, la frecuencia y la duración de eventos climáticos extremos. ¿Qué tipo de eventos estamos hablando? Pérdida de cultivos por heladas, estamos hablando de granizadas, estamos hablando también de incendios. Pero ¿por qué pasa esto? Si uno lo piensa, esto, en el fondo, dicho de una forma poco académica, es que simplemente va a haber muy poca agua en periodos largos de tiempo, como un poco la sequía que ha estado viviendo Chile, y después una cantidad extrema de agua en muy poco tiempo. En una clave más científica, esto se conoce como alteración de los patrones de precipitación, y que por eso se traduce en incendios, granizadas, pérdidas de cultivos. También se traduce en marejadas. Es una portada del Mercurio hace un par de años. Nosotros en el Centro de Acción Climática trabajamos también con empresas portuarias, y ellos nos comentaban que
que bueno, hace 10 años la cantidad de días que cerraban los puertos al año no superaba los 6, pero que ahora ese número está aumentando a 16. Y si ustedes vieron las noticias también, o sea, ¿y qué quiero decir con esto? Se interrumpen también las cadenas de suministro a nivel internacional. Me imagino que ustedes también habrán visto cómo ahora Canal de Panamá, precisamente por una sequía, está reduciendo la cantidad de barcos y de embarcaciones que pueden cruzar el canal, y eso evidentemente lo que genera es una nueva interrupción a las cadenas de suministro, que ya vimos lo sensibles que eran después de lo que fue el COVID. Entonces, precisamente eso se puede traducir en escasez y aumento del precio de alimentos. También cambio climático, estos eventos extremos, se traduce en aumento de pandemias y de enfermedades, porque acuérdense que hay una relación entre los temas de biodiversidad, los temas de salud, los temas de cambio climático. Hay varias formas en que el sistema planetario está interconectado, y el COVID un poco también nos mostró esa evidencia. Aluviones también. La zona norte de Chile es una de las más expuestas a este tipo de fenómenos. Banco Mundial dice que se proyectan cerca de 140 millones de migrantes climáticos al 2050. Entonces, imagínense si nuestro país ya está teniendo problemas de migración, imagínense eh, cuál es el límite de la capacidad que tiene el sistema chileno para poder abordar este tipo de fenómenos en que simplemente no estamos preparados. Se traduce también el cambio climático en aumento del nivel del mar, en tormentas más fuertes, acidificación de los océanos, lo que les comentaba acerca de las enfermedades, que eso también está, en el fondo, la ONU también estuvo sacando bastante material de cómo el cambio climático, agricultura, ganadería intensiva, comercio ilegal, resistencia antimicrobiana, deforestación, todos esos generan distintas enfermedades que se conocen como zoonóticas, como el MERS, SARS, gripe aviar, aparte de lo que es el COVID. Pero en Chile, la pregunta es, ¿cuánto daño ha generado esto? Bueno, los incendios en el sur de comienzo de este año, el Ministerio de Hacienda ya calculó que son más de 2.000 millones de dólares, en el fondo, lo que ha sido el costo social. Y eso que después el mismo informe reconocía que faltaba por incluir las pérdidas, otro tipo de pérdidas, como degradación de capital natural, precisamente. Eh, con los incendios y las últimas lluvias, esto no está actualizado, pero las primeras lluvias intensas que tuvo el país durante este año también fueron catastradas con la cantidad de personas damnificadas, más de 20.000 personas, que este número posteriormente fue aumentando. Y Diario Financiero sacó esta misma semana también diciendo que cerca de un 40% de las propiedades en Chile están expuestas a un riesgo climático relevante. ¿Y cuánto le cuesta esto a la economía mundial? También calculado hace poco, siempre se va actualizando esta cifra y a veces va aumentando. 5 billones, billones en español, que ustedes saben que son 1 millón de millones. Entonces, ahí también les dejo la fuente por si quieren revisar el estudio. Entonces, para nadie es un secreto que, bueno, después del COVID hubo una ola inflacionaria muy importante que los distintos bancos centrales están de alguna forma todavía tratando de controlar. Si bien las tasas de interés están a la baja, hay que tener en mente qué es lo que se viene después de la inflación y qué es lo que estamos abordando ahora, y que el cambio climático puede traer más inflación, puede traer otro tipo de fenómenos aparejados. ¿Y por qué se acelera el cambio climático? Bueno, es porque es un fenómeno complejo y se puede retroalimentar. Hay varias formas en que se está haciendo. Yo les voy a mostrar solamente dos o tres en honor al tiempo. Pero aquí está la evidencia. Cuando cada punto en esta diapositiva les muestra, en el fondo, la temperatura promedio de ese año específico. Entonces, los que están en gris son, digamos, los que son posteriores más o menos al 1970. Entonces, en ese momento la tendencia era así. Pero desde los 70 hasta antes de los últimos 15 años, pueden ver que la pendiente es mayor, y en los últimos 15 años esta pendiente ha ido aumentando, y como pueden ver que el 2023 ha sido el año más caluroso. Entonces, veamos el tema de los incendios. Es un ejemplo muy sencillo. Yo tengo un incendio. ¿El incendio qué es lo que hace? Me hace perder mis ecosistemas. Nuestros árboles son nuestros amigos en el sentido de que los árboles capturan dióxido de carbono, ustedes lo conocen, a través del proceso que se llama fotosíntesis, y pues son capaces de capturar el carbono, lo convierten en celulosa, en madera, y además liberan oxígeno. Pero entonces no solamente yo pierdo el árbol y el ecosistema, sino que además lo que ocurre es que al combustionarse el árbol,
libero más dióxido de carbono y metano, y eso lo que hace es aumentar la temperatura, lo que genera aún más incendios, y eso también es lo que hemos estado viendo en el aumento en la frecuencia y la intensidad y la extensión de distintos incendios del hemisferio norte como del hemisferio sur. El albedo, que es el porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja respecto de ella, todos los cuerpos reflejan algún porcentaje de radiación de la que reciben, los polos y la nieve reflejan cerca del 85% de los rayos solares. Entonces, a medida que se van derritiendo, por ejemplo, el Ártico, lo que va ocurriendo es que se pierde la capacidad de reflexión que tienen estos cuerpos de los rayos solares, y eso lo que hace es que aumenta la temperatura, lo que hace que el hielo se derrita más rápido y este ciclo continúa. Lo mismo con el permafrost. En el caso del permafrost, el permafrost es una capa de suelo permanentemente congelada. Hay aquí en Chile, cerca de la cordillera, cerca de los glaciares, también es muy famoso el permafrost porque hay una gran extensión de ese tipo de suelo en Siberia, y ese suelo ha estado congelado por mucho tiempo, entonces tiene una cantidad importante de materia orgánica debajo, y también de virus debajo de esa capa de suelo. O sea, al derretirse esa capa de suelo, se libera todo el trabajo que tiene esa actividad microbiana con el material orgánico que hay ahí, que libera una gran cantidad de gases de efecto invernadero que han estado almacenados ahí durante mucho tiempo, y eso evidentemente aumenta la temperatura producto del efecto invernadero, que hace que se derrita aún más rápido el permafrost. Y estos son solamente 3 ejemplos de cómo se están aumentando. Y con respecto, y esto me lleva al punto de la irreversibilidad. Entendamos también que si es que todos los países del mundo se ponen de acuerdo el día de hoy para dejar del fondo, emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera, aún así, la temperatura promedio de la Tierra ya ha aumentado cerca de 1,1 o 1,2 grados Celsius. Tendríamos que además hacernos cargo de cómo absorber todos esos otros gases. Y si bien podríamos hacerlo en teoría, resulta que, precisamente como les comentaba a través de estos temas de reversibilidad, si es que ya se está, si en el fondo, si ya es irreversible el derretimiento de ciertas capas de hielo, de ciertos glaciares, del permafrost, evidentemente que se hace muy difícil poder controlarlo, porque aun cuando los humanos dejen de emitir ciertos gases de efecto invernadero, ya el sistema climático, que depende de la interacción entre distintos cuerpos como los glaciares de Chile, la Antártica, el Ártico, el permafrost y distintos sistemas que interactúan entre sí, ya han sido alterados de una forma en que se hace difícil poder controlarlos más allá de los gases de efecto invernadero. Dicho de otra forma, ya no es solamente la emisión de los gases y los gases que podamos capturar, sino que es también la estabilidad de cómo funciona el planeta Tierra, que ya está siendo alterada de una forma prácticamente irreversible. Esto no significa que no podamos hacer nada al respecto, porque mucha gente me dice, bueno, si es irreversible, ¿qué más hacemos? Mejor cerramos por fuera y nos vamos a la casa. La verdad es que todavía hay mucho por hacer, y eso también es un poco lo que les quiero comentar. Lo último que les quiero comentar también es que existen, precisamente un ejemplo de esto, que existen distintos gases de efecto invernadero, y estos tienen un efecto también distinto, un potencial de calentamiento distinto. Por ejemplo, el metano tiene un efecto invernadero en el corto plazo hasta un 86 veces más poderoso que el dióxido de carbono. Entonces, hasta el momento todo el mundo habla del dióxido de carbono, pero la verdad es que cuando uno piensa en el fondo como la importancia de tener dos potenciales de calentamiento, uno muy fuerte y muy considerable en el corto plazo, en el plazo de 10 años, como es el caso del metano, uno puede decir, bueno, entonces lo que ocurre con el dióxido de carbono es que es como un horno. El horno se demora, hay que precalentarlo, se demora en calentarlo, y después que uno termina de utilizar el horno, este puede permanecer caliente por un buen rato, ¿no? En cambio, quiero que se imaginen que el metano es como un soplete. Si es que uno corta la emisión de metano, puede evitar el calentamiento en el corto plazo, y eso nos puede también permitir tiempo para poder hacer toda la reconversión energética, toda la transición energética que se tiene que llevar a cabo la humanidad para poder abordar los temas de dióxido de carbono. Y esto es muy relevante. Hay un creciente financiamiento mundial en temas de metano, y esto es solamente una diapositiva que muestra que en el fondo esto habla de cuánto calentamiento existe hasta el momento. También hay otros factores que también pueden enfriar el planeta, pero pueden ver que el metano es responsable de casi cerca de la mitad del calor que estamos viviendo hoy día. O sea,
Evidentemente que siempre esto depende de las condiciones climáticas específicas, como en el caso de Chile, el fenómeno del Niño también está afectando bastante. Pero no es una exageración decir que cerca de la mitad del calor que estamos viendo el día de hoy puede rastrearse a gas metano que fue liberado a la atmósfera hace más o menos 10 años. Y eso es muy relevante cuando vemos que los principales sectores de emisiones de metano son 40% agricultura, 35% energía y 25%, 20% de residuos. ¿Qué significa esto de residuos? Principalmente botar la cáscara de plátano a la basura. Yo sé que Bebosch está trabajando con la Fundación Legado Chile en lo que es gestión de residuos, y eso es muy importante porque permite también abordar temas de cambio climático simplemente por hacer una adecuada gestión de los residuos. Y si eventualmente se abordan los residuos orgánicos, se está haciendo aún mucho más impacto. Entonces, la conclusión de esto, y esto es una cosa que se discute poco, pero es que es bueno que lo empecemos a hablar de esta manera, es que cambio climático es igual a pobreza. Son dos caras de la misma moneda. Esa es la conversación que tenemos que tener en este momento. Y entender que, en el fondo, la protección del medio ambiente no se opone al desarrollo económico y que en este momento la crisis es tan grave que hay muchas acciones que implican la protección del medio ambiente que además tienen un retorno económico importante, no solamente para la empresa, sino que para la sociedad en su conjunto. Entonces, Chile, ¿qué es lo que está haciendo? Chile dictó una ley de cambio climático. Entonces, en el gráfico, el cuadro a la izquierda, lo que ustedes ven son la ley de cambio climático en resumen, ¿no? Lo que hace es indicar que existen varios planes que nuestro país tiene que dictar. La NDC, que ya existía, se reconoce a nivel legal, se dicta una estrategia climática a largo plazo, se dictan planes sectoriales que tanto de mitigación o adaptación, voy a explicar eso, qué es mitigación, qué es adaptación en breve, y también planes de acción regional, y además también, no incluidos en la diapositiva, planes de acción a nivel comunal. Cada municipio de Chile va a tener que dictar un plan de acción contra el cambio climático. Y estos planes sectoriales se llaman así porque hay distintos sectores que tienen que en el fondo dictar estos distintos planes, como por ejemplo el recursos hídricos, que lo va a hacer el MOP, infraestructura también el MOP, hay uno de energía, hay uno también para ciudades. Entonces, cada sector del país va a tener que tener planes para reducir gases de efecto invernadero y para adaptarse. Tristemente, como ustedes sabrán, el presupuesto en materia ambiental de Chile no es muy dotado, es alrededor de un 0,09% del presupuesto total del país. Entonces, evidentemente que se requiere aumentar recursos, no solamente en el sector público, sino que también en el privado, y hay filantropías globales muy importantes que están aumentando la cantidad de recursos, sobre todo a los países del hemisferio sur, que son los más impactados por el cambio climático, siendo que han sido históricamente los menos responsables. Entonces, hay un tema de finanzas climáticas que se está trabajando, pero al mismo tiempo también reconozcamos que la política global no ha sido lo suficientemente eficiente y efectiva, más bien efectiva, en poder abordar el cambio climático. Esto que ustedes ven en pantalla es la temperatura, este mismo gráfico de barras que les mostraba antes, cómo se va calentando la Tierra, y estos son los distintos tratados internacionales que se han firmado y que buscan disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, y se puede ver que no han sido efectivos hasta el momento. Entonces, la pregunta es, en el fondo, ¿qué podemos hacer en torno al cambio climático? Bueno, hay mucho por hacer, hay muchísimo por hacer, pero esto les quiero recordar que hay que enfocarse en lo que sí podemos controlar, no tiene sentido preocuparse de lo que no podemos controlar, ¿no? Y tenemos que pensar en cuál es nuestro ámbito de influencia. Entonces, si es que entendemos que en el fondo se viene esta ola y que la próxima recesión va a ser la recesión climática, entonces el cambio climático es la próxima revolución económica. Entonces, en vez de simplemente esperar a que nos golpee esta ola, lo que tenemos que hacer es aprender a surfear esta ola. Y en este momento hay una cantidad impresionante de personas que cada día va creciendo, que se están dando cuenta que la economía global tiene que ser reorganizada por completo si es que queremos llegar a reducir nuestro impacto en el planeta. Entonces, para eso hay dos grandes conceptos, que son la mitigación y la adaptación. Entonces, aquí en la izquierda ven ejemplos de mitigación, que tiene que ver con reducir los gases de efecto invernadero. Cosas tan simples como gestionar de mejor manera nuestros residuos, bancos de alimentos. Incluso hay mucha investigación científica que están pensando en cómo poder reducir el metano que producen las vacas.
También en materia de adaptación hay tecnología que está creciendo para poder detectar incendios lo antes posible, y también, por supuesto, el trabajo de la Fundación que en el fondo evidencia que la protección de nuestro patrimonio natural también nos protege a nosotros como seres humanos, porque como ustedes sabrán, los humedales también son grandes protectores ante inundaciones y también ante sequías por la capacidad que tienen de actuar como esponja. Entonces, la adaptación implica aprender a vivir en este nuevo mundo. Y aquí hay algunos ejemplos de adaptación, como reforestar los bosques, diversificar cultivos, impulsar sistemas de cosechas de agua y lluvia, edificación e infraestructura sostenible. Entonces, como les comentaba, sobre todo si es que sabemos que el 40% de las propiedades en Chile están expuestas a un riesgo, el centro académico nuestro ha generado una plataforma que predijo el incendio que se iba a producir en Viña del Mar y que de hecho tristemente teníamos, que se produjo en enero, febrero de este año, teníamos talleres agendados con la comunidad, pero se produjo el incendio antes de que pudiéramos ir a ejecutar esos talleres. Y este mapa está disponible para las comunas de Viña y Valparaíso, ustedes lo pueden revisar, hay más mapas, por supuesto, eh, y en el fondo esto se está trabajando en Chile y también yo sé que ustedes trabajan fuertemente con el sector eléctrico. Las olas de calor lo que implican van a ser cortes de luz. Esto ya ocurrió en Argentina, ocurrió en India, si mal no recuerdo también ocurrió en China, este año, el año anterior. Y lo que ocurre es que las olas de calor, todo el mundo, el fondo, aumenta la demanda eléctrica y además los sistemas no están pensados para operar altas temperaturas. Entonces, como les comentaba, cada municipio del país tiene que hacer este tipo de planes, que son planes de acción comunal. Esto es por obligación de la ley de cambio climático, y en el fondo hay una serie de pasos para hacerlo, es participativo, las empresas pueden participar de eso, y eso también permite que se evite el corte de suministro tanto de luz, de agua. Este es el mapa de riesgo que les comentaba que tenemos para Viña del Mar y para Valparaíso. Pronto se va a extender a todo Chile. Existen otro tipo de mapas también. Esto, aquí les dejo unas cifras también de lo que va a ocurrir con el sector eléctrico. Y les comentaba, claro, riesgos de transición, disminución también bueno, de energía hidroeléctrica también que implica. Entonces, y hay otro tipo de mapas, como ejemplo este, que es muy famoso, que es de todo Chile, que se llama ArcClim, y también se puede ver cómo impacta la temperatura en, por ejemplo, paneles solares. Pero también uno puede hacer modelación en líneas de transmisión y de distribución. Lo mismo aquí con el impacto de la emisión de precipitaciones. Google también se ha sumado al esfuerzo de poder mapear el riesgo climático en zonas de India, que es muy vulnerable, pero también en otras partes. En Estados Unidos también ya se conoce cuál va a ser el impacto de las precipitaciones, qué tanto va a ser la inundación. Entonces, ya se está generando una gran cantidad de información. Como les comentaba, el sector privado también tiene que dictar planes, entonces también hay una forma de poder hacerlo. Nosotros hemos trabajado con empresas de servicios básicos también para generar esto, y además el Banco Mundial está también adoptando estos marcos de trabajo para poder decidir en el fondo cuál es el interés con el cual le va a prestar dinero a distintas empresas, dependiendo si es que cumplen o no cumplen ciertos estándares de reporte. Distintas empresas de consultoras como McKinsey ya tienen modelado cuál es la demanda de los distintos minerales que van a existir a distintos escenarios de temperatura, de cambio climático, y se puede ver en el fondo cuáles van a ser más necesarios y cuáles van a ser menos necesarios a distintas temperaturas. Y bueno, la mitigación, que es reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que nosotros emitimos a la atmósfera, idealmente llegando al cero neto. Entonces, eso se puede lograr de varias formas. Por ejemplo, gestión de los residuos que hablábamos recién, disminución de uso de fertilizantes, mejorar la gestión del ganado, etcétera. Pero además existe un sistema de créditos y de compensación de emisiones. Y esto genera todo un mercado mundial a nivel gigantesco, y esto es solamente el mercado voluntario de carbono, en que hay distintos proveedores, en el fondo, y distintos compradores de créditos. Y esto genera, al fondo, intermediarios, empresas de crediticias, que son, al fondo, que le colocan un rating al crédito, empresas aseguradoras, empresas de investigación de mercado, empresas tecnológicas, etcétera, etcétera. Entonces existe todo un ecosistema nuevo que se está formando de una gran cantidad de empresas que están trabajando en esta industria. Y existen, por supuesto, medidas que pueden ser integrativas. Por ejemplo, hay más, pero pensemos solamente en paneles solares, que lo que hacen es, evidentemente, en mitigación, porque
no está emitiendo gases de efecto invernadero, ya no depende de la matriz, que nuestra matriz energética de Chile hasta hace poco era de un 40% en base a carbón, ahora se ha reducido bastante y hemos sido referente mundial en esto, pero también es una medida de adaptación, porque el día de mañana, cuando haya corte de luz, esta persona no va a depender del sistema eléctrico para poder, en el fondo, seguir operando. Esto es lo que les comentaba de los estándares de reporte que existen. Además, las empresas están cada vez más siendo obligadas a reportar no solamente sus gases de efecto invernadero, sino que también cuál es el impacto, perdón, cuáles son las medidas de adaptación y los riesgos climáticos a los que se ven expuestos, porque los inversionistas tienen mucho interés también y legítimo interés de poder conocer cuál es el riesgo climático asociado a la inversión que hacen en distintas empresas. Entonces, existen un montón de empresas que se están disputando en ser como el gran estándar de reporte climático. Y lo último que Alex, les quiero perdón. mencionar, No, sí, con esto ya tenemos que termino. seguir. Ya. Sí, que la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Chile hasta el momento ha generado lo que se conoce, que ustedes me imagino que lo conocen, los acuerdos de producción limpia. Los acuerdos de producción limpia pueden tener que ver con seguridad hídrica, economía circular, descontaminación, etcétera. Y lo que le hemos propuesto en un trabajo colaborativo a la Agencia de Sustentabilidad es que en realidad debería crearse un nuevo tipo de acuerdo de producción que se llame acuerdo de producción resiliente y que tenga que ver precisamente con estos estándares de trabajo, porque como ustedes sabrán, la Agencia de Sustentabilidad es una banca de segundo piso que en el fondo le presta dinero a las distintas empresas o se lo entrega para poder trabajar en todas estas materias, pero es necesario que empecemos a hablar de riesgos, de adaptación y de cómo hacemos infraestructura que pueda ser resiliente. Entonces, la conclusión, cambio climático es igual a pobreza, pero que al mismo tiempo eso significa que el cambio climático es la próxima revolución económica y que hay mucho por hacer desde el ámbito de la empresa para trabajar en estas materias. Eso, muchas Excelente. gracias. Quedo atento a preguntas. Alex, muchas gracias por esta tremenda presentación. Ya tenemos un par de preguntas en el chat. Te las voy a ir leyendo para que nos puedas ahí ir dando las respuestas. Y recuerda que si alguien más tiene alguna otra consulta, la puede hacer. La primera tiene que ver con cómo dentro de las acciones que tú señalas, hablas de construcciones o infraestructura sostenible. ¿Qué aspectos consideras que deberían incorporarse en una construcción para que sea considerada como una construcción sostenible? Perfecto, una excelente pregunta. Entonces, esa pregunta no se contesta, no existe, digamos, no existe como evidentemente que uno puede saber ciertas cosas que puede tener en cuenta, pero lo importante más que el fondo, el qué, es el cómo construimos esa construcción. Y por eso yo les comentaba que existe un procedimiento que ya está, digamos, disponible de parte del Banco Mundial, que es cosa de llegar y aplicar, y que nosotros lo aplicamos con Chilquinte y con ESVAL para sus construcciones, y es lo primero que hay que hacer en el fondo es podemos nosotros hacer una calificación de riesgos y resiliencia, que tiene que ver con una evaluación de cómo es que se gestiona ese proyecto en primer lugar, cómo se diseña el proyecto. Por ejemplo, se miró un mapa, se tuvo a la vista un mapa de riesgo para decidir el emplazamiento de una línea de transmisión o distribución, sí o no. Bueno, si miró el mapa, ¿cuantificó usted la probabilidad de inundaciones? ¿Cuantificó usted la probabilidad de incendio? Sí o no. ¿Cómo lo cuantificó? Entonces, son varias preguntas que en el fondo tiene este sistema de calificación y en base a eso uno obtiene una nota. El Banco Mundial le pone una nota y después dice, usted se sacó, por ejemplo, de 1 a 7, se sacó un 4, pero usted puede mejorar su nota en su tarea, digamos, si es que usted incluye una cuantificación cuantitativa y no simplemente un análisis cualitativo de lo que puede ocurrir y además está tomando en cuenta distintas medidas para abordar esos riesgos que podrían materializarse. Entonces, uno va mejorando su nota y después, ¿cómo mejora su nota? Con medidas de adaptación, pero estas siempre van a depender de cuál es el lugar, el emplazamiento, cuáles son las condiciones climáticas de ese lugar y cuáles son las distintas amenazas a las cuales se ve expuesta esa infraestructura y por lo tanto cuáles son las cosas que uno puede hacer para reducir el posible impacto de esas amenazas y después obtiene el informe final y con eso el Banco Mundial decide el porcentaje, entre otros factores también, la tasa de interés a la cual le presta el dinero. Entonces, esa es la respuesta. La respuesta no es el qué, es el cómo uno piensa, porque uno tiene que, con esta idea del cambio climático, hay que cambiar la forma de pensar en el fondo de cómo hacemos nuestro quehacer del día a día.
Excelente. Alain, no sé si te quedó claro, si tienes alguna otra consulta respecto a eso mismo. No, me quedó muy claro, Alex. Creo que vamos a indagar más sobre estas métricas del Banco Mundial, lo que propone, y poder también incorporarlas en nuestras líneas de negocio. También es una posibilidad para todo lo que hacemos y desarrollamos, tanto internamente como para nuestros clientes. Así que muchas gracias por la respuesta. Perfecto, Excelente. yo también disponible ahí también para colaborar lo que se requiera y les puedo mandar también ahí los enlaces más relevantes después por correo para que los compartan y tengan acceso a los documentos. Buenísimo. Pasamos a la siguiente entonces. Fabián Cantillana pregunta, entendiéndose que el mayor esfuerzo de Chile es orientarse a adaptarse, ¿cómo debe cambiar la economía de Chile para adaptarse mejor al cambio climático? ¿Qué productos y servicios se están desarrollando en esta línea? Ya, perfecto. Es una súper buena pregunta. Lo primero que tengo que decir a este respecto, yo participé de la redacción de la ley de cambio climático y una de las cosas que yo, digamos, insistí mucho es que Chile tenía que enfocarse más en adaptación que en mitigación, precisamente por lo que tú dices. Sin embargo, esta ley venía diseñada como una ley de mitigación y las cosas que conversamos de adaptación son las cosas que logramos insertar dentro de esta ley de cambio climático. Y también sabemos que Chile es un país que basa su economía en la exportación de recursos naturales. Y que estos recursos naturales, por ejemplo, como el cobre principalmente, pero también cada día más relevante minería del litio y cada día más relevante es esta inversión y apuesta importante que han hecho los gobiernos por el tema del hidrógeno verde, son temas que son cruciales para lo que es la descarbonización de la economía global. Es decir, son temas cruciales para la mitigación. Entonces, para poder potenciar una economía en Chile en que pueda también enfocarse en la adaptación, yo diría que está bien. Chile evidentemente tiene si ya basa su desarrollo digamos, la extracción de estas materias primas y el trabajo de ellas, nada impide que pueda seguir haciéndolo. Pero lo primero es tomarse en serio el tema del cambio climático en los riesgos y daños que puede implicar, y que ya lo estamos viendo con las cifras. Entonces, ¿cómo se hace eso? Con sistemas de información. Yo les mostré lo que estaba haciendo Google, lo que hace también la universidad nuestra, lo que también hace el Estado de Chile. Eso tiene que continuar esta senda porque al final la mejor manera de poder protegernos frente al cambio climático es poder anticiparnos a los efectos de este en el territorio. Y eso pasa por plataformas de información. Segundo, pasa por este tema de poder también tener mejor planificación territorial y mejor infraestructura también a nivel pública, pero también privada. Entonces, a nivel público hay formas de, por ejemplo, y por eso también es muy interesante el trabajo que hace la Fundación con los humedales el trabajo en infraestructura verde. Eso se ha visto que evidentemente, si hay un esfuerzo importante del gobierno regional, del nivel central, eso puede reducir el impacto de las olas de calor, de las sequías, de las inundaciones, como ya se ha hecho en países como por ejemplo Dinamarca, como también se ha hecho en Londres, también se ha hecho en los Países Bajos. Entonces, la solución está aquí. Y tercero, lo que les comentaba, bueno, las empresas también pueden avanzar en lo que es infraestructura resiliente, y para eso hay mucho material disponible. Entonces, yo veo que eso también puede abrir un mercado importante, no solamente de consultorías, de sistemas de información, de también nuevas paradigmas de construcción que ya existen, solamente que no han sido tan implementados en Chile. Y ese es un camino importante que todavía queda mucho por desarrollar, sobre todo también en empresas que tienen el quehacer que tienen ustedes. Perfecto. ¿Te quedó más claro, Fabián? Sí, sí, quedó claro el tema de cómo la infraestructura, que es un poco de nuestra empresa, el concepto de infraestructura verde y el concepto de infraestructura resiliente, yo creo que es un tema que podemos Sí, incluir totalmente. en nuestro modelo. Excelente. Ya, en honor al tiempo, tenemos tres preguntas más que voy a leer. La primera va a ser de Juan Claudio Ramírez, quien pregunta cuál es el plazo para la implementación de los planes comunales en Chile. Es una excelente pregunta. Gracias por esa pregunta. Que ese fue uno de los temas que yo personalmente luché para que quedara dentro de la ley de cambio climático.
Y todos sabíamos que si es que le decíamos a los municipios que es sabido que no tienen muchos recursos, además es sabido que tienen una, por decirlo de una forma bonita, no muy buena gestión, no iba a ocurrir que se iban a dictar esos plazos, perdón, esos planes y que iban a quedar sin contenido. Entonces, es mediados del 2025 el plazo que tienen que dictar esos planes, y si es que no los dictan, pusimos además un incentivo ahí que el alcalde va a recibir una multa como porcentaje de su sueldo si es que no dictara el plan. Y lo hicimos porque sabemos que si no le poníamos algún tipo de presión al alcalde respectivo o la alcaldesa, no le iban a dictar. Así que tienen ese incentivo para poder hacerlo. Y nosotros trabajamos con varios municipios dictando estos planes, y hay muchas empresas también que están financiando. Por ejemplo, Puerto San Antonio está muy interesada en financiar, digamos, o aportar a lo que es el plan de acción comunal de esa respectiva comuna, entendiendo que las ciudades puertos obviamente tienen una configuración distinta y que tienen una lógica territorial diferente, que es muy importante tener en cuenta. Entonces, hay mucho involucramiento también de parte de las empresas de poder llevar adelante estos planes con los municipios. Excelente. Marcelo Fedes pregunta si por temas de cambio climático se espera que para la economía chilena aumentos de inflación para el futuro. Yo no puedo saber, o sea, no te puedo dar como una respuesta certera, evidentemente, porque nadie sabe lo que va a pasar en el futuro en la economía. Pero yo te puedo decir mi opinión personal. Pero esto como, ahí verán ustedes si lo toman o no, porque evidentemente esto ya sale un poco del lado estrictamente académico, porque tiene que ver con una proyección. Pero lo que yo veo es que cuando comenzó esta ola inflacionaria, habían siempre dos como paradigmas dentro de la teoría económica. Una que decía que una inflación, una vez que llega para quedarse y no se va a ir, y la otra que decía, bueno, evidentemente que se puede controlar la inflación y podemos volver a los niveles normales de funcionamiento dentro de las metas de cada banco central. Lo primero es que ustedes han visto que la Fed se ha demorado en realmente bajar las tasas a un nivel que era como prepandémico. Todavía no llega, sí, efectivamente ha estado disminuyendo las tasas, pero yo creo que no es tan descabellado pensar que las tasas y la inflación no van a disminuir. Y no van a disminuir por una razón muy evidente. Es cosa de ver cómo se altera las cadenas de suministro mundial. El ejemplo que les di del canal de Panamá, ya lo estamos viendo, el cierre de los puertos, o también pensemos en lo que fueron las inundaciones de hace poco, que generaron enormes pérdidas solamente en Chile de lo que es maquinaria agrícola, infraestructura agrícola, los mismos cultivos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todo este tipo de fenómenos de alteración de canal de suministro y pérdida, digamos, económicas de producción, se traducen en menor oferta. Sabemos que la demanda va a ser igual o simplemente va a aumentar, y eso evidentemente ustedes saben que genera aumento de precio, y eso es la inflación, en definitiva, el aumento del índice de precio. Entonces, yo no veo que vayan a disminuir, y tenemos que ya estar pensando en un escenario que no va a disminuir la inflación. Súper. Y ya para ir cerrando, otra pregunta de Fabián Cantillana que tiene que ver con cómo se debiera cambiar la generación y distribución eléctrica del país para mantener la continuidad del sistema. Es una excelente pregunta. También se ha debatido mucho en el Senado sobre estos temas, precisamente porque hasta antes de este año las empresas hidroeléctricas estaban en el fondo mostrando que en el fondo ya no podían generar suficiente electricidad, considerando el mapeo que había hecho el país para efectos de hacer una transición energética desde combustibles fósiles hasta energías renovables. Esa transición que se había planificado por parte del Coordinador Eléctrico Nacional y otras entidades, Comisión Nacional de Energía, tenía en cuenta que las hidroeléctricas iban a poder generar más energía de las que estaban generando. Evidentemente, con lo que ocurrió, las lluvias de precipitaciones de este año, el escenario ahora cambia un poco, nos podemos ajustar, pero el pronóstico tampoco sigue siendo bueno, porque esto es más bien excepcional, estas lluvias que estamos teniendo. Y tendría que seguir lloviendo de esta manera durante, si mal no recuerdo, les puedo enviar la cifra después, durante los próximos 4 o 5 años para poder recuperar los niveles, comillas, normales de funcionamiento. Entonces,
tenemos ese problema y es por eso que el gobierno también anterior y el presente ha invertido en lo que es el estado de reserva estratégica para las empresas a las empresas termoeléctricas. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas termoeléctricas se han retirado del sistema energético, pero se han colocado en un estado de reserva estratégico, porque podrían tener que volver a encenderse en el caso de que realmente como no pudiéramos dar abasto con lo que es la transición. Y al mismo tiempo ha habido una gran estímulo también de empresas de productoras de energía en base a diésel, centrales en base a diésel también, para poder, digamos, aliviar el aumento de la demanda, siendo que las empresas hidroeléctricas hasta hace poco no estaban siendo capaces también de aportar lo que pensaron que se iba a poder aportar. Entonces, evidentemente que aquí tenemos un problema, y el problema no solamente tiene que ver con la cantidad del fondo energía disponible, sino que también, como me imagino que ustedes lo sabrán, con lo que es la transmisión. Entonces, existe una ley de transmisión energética que se dictó en el segundo gobierno de Bachelet, si mal no recuerdo, y esa ley también lo que decía era que tenía que tener evaluación ambiental estratégica, las líneas de transmisión, las nuevas franjas, etcétera, cosa que no se ha cumplido precisamente porque hay una gran celeridad y urgencia en implementar estas líneas. Como ustedes sabrán, la línea de Quimala-Los Aguirre no se hizo con evaluación ambiental estratégica para poder agilizar, y así como también otras. Entonces, en este momento estamos efectivamente, no pareciera, pero estamos en un problema en que tenemos que ver qué va a pasar con la oferta disponible de energía hidroeléctrica, tenemos que ver cuál va a ser el rol de los combustibles fósiles que estamos tratando de desfasar, como el carbón y eventualmente el diésel, y al mismo tiempo tenemos que abordar muy rápidamente los problemas de transmisión de energía, porque no nos va a servir de nada tener distintos polos de generación si es que no podemos transportar esa energía apropiadamente. Perfecto, muchas gracias. Ya la última y con esto cerramos, ya que estamos en la hora. María Noguera pregunta, a través del Ministerio del Medio Ambiente surgió el sistema de impuestos verdes por emisiones de empresas. ¿Puede esto afectar a BWatch aun si actualmente no se emiten grandes cantidades de CO2? Sí, perdón, antes de contestar, una última cosa de la pregunta anterior también, que va a tener un rol creciente el sistema de generación distribuida, que si bien en este momento igual los límites domiciliarios son muy pequeños, eventualmente yo creo que una cosa que debería hacer el país es trabajar en eso, porque como les comentaba, también es una medida de adaptación, creo que es relevante también el rol creciente de la generación distribuida. Y con respecto al impuesto verde, no sé si yo puedo contestarle esa pregunta en ese momento porque tendría que interiorizarme aún más en cuál es la labor de Bosch para poder saber cómo les afectaría, pero lo que sí les puedo decir es que dentro de los riesgos climáticos habíamos hablado de que existen estos riesgos físicos, ¿no? Riesgos que pueden afectar a la infraestructura. Pero existen otro tipo de riesgos que se llaman riesgos de transición. ¿Qué son los riesgos de transición? La palabra transición se refiere a transición energética, ¿no? Se refiere a transición en cómo la civilización humana se adapta a la nueva condición climática. En esa transición, evidentemente que van a existir cambios de política pública, van a seguir aumentándose los requisitos a las empresas de tener que hacer divulgación financiera de sus riesgos climáticos, como ya lo exige la Comisión de Mercado Financiero, ya está por ley de cambio climático, como ya se está haciendo en distintos países. Otro riesgo de transición implica también, por ejemplo, no poder hacer greenwashing. En el Congreso Nacional existe un proyecto de ley que avanza que sanciona el greenwashing. Entonces las empresas van a tener que tener mayor cuidado sobre cómo presentan digamos, su contribución en materia ambiental. Y también va a existir, eventualmente, tiene que existir un aumento, digamos, de impuestos en lo que tiene que ver con combustibles fósiles. Esto no lo estoy diciendo yo, sino que también les pueden ver una plataforma súper buena donde ustedes pueden jugar y modelar distintas situaciones mundiales de qué es lo que tenemos que hacer como civilización humana para lograr el 1.5 grados Celsius, el techo de 1.5. Y como ustedes van a poder ver, cuando les envíe esa plataforma, hay que hacer un montón de cosas, pero una cosa muy importante que hay que hacer es dejar de subsidiar combustibles fósiles y empezar a cobrarle impuestos. Sabemos que en este momento se subsidian fuertemente en Chile, el gobierno acaba de volver a subsidiar fuertemente combustibles fósiles, pero eventualmente, si es que la humanidad hace un trabajo en serio para abordar el cambio climático,
Lo que va a ocurrir es que van a dejar de subsidiar combustibles fósiles y va a aumentar el monto del impuesto verde, y eventualmente alguna gente ya está hablando de ponerle un impuesto a otro tipo de gases de efecto invernadero como el metano, y esto es una tendencia que es el riesgo transicional que toda empresa tiene que tener en cuenta de cómo cambia el ecosistema económico, político, financiero, por el cambio climático, y cómo le va a impactar eso a la empresa. Excelente, Alex, muchas gracias. Ya, pues con esto entonces vamos a ir cerrando el webinar. Queremos agradecerles a todos el que hayan estado acá siendo parte de la actividad. Prontamente les vamos a estar haciendo llegar la información, el video.